Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, profe. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Levanten la mano nomás si me escuchan bien. Perfecto. Gracias, Gianluca. Gracias, Bárbara. Oye, disculpen, estaba tratando de conectarme, no sé qué me pasaba, que me salía como que yo tenía que esperar que el host me permitiera y no me reconocía mi password, cosas que pasan aquí cuando uno está online. Bueno, para partir hoy día, a ver, recording, estamos todos bien. Antes de partir la clase, que vamos a partir, no con materia nueva, pero sí con la continuación de árboles de decisión, hacerlos un poquitito, los problemas un poquitito más realistas, más complejos del punto de vista de cuántos periodos uno toma decisiones. Pero antes de partir, quiero saber si tienen dudas, los que les veo la cara, que Humberto, gracias por poner siempre la cámara, Heraldo también, la Renata estoy conociendo ahora. Chiquillos, ¿tienen dudas? Lo que sea, de lo que sea, 2 minutitos para resolver esas dudas, si son administrativas, si son de materia. Recibí este mini desafío de algunos de ustedes, así que este fin de semana lo corrijo para que vayan, si es que está bien, acumulando decimitas para la prueba. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie habla? Ya, chiquillos, entonces vamos a partir. Déjenme ¿Profe? compartir la pantalla. Y vamos a ver la extensión. Ahí sí. ¿Alguien nomás me diga si están viendo bien la pantalla? No hay nadie con... ¿Me escucha? ¿Se ve bien? ¿Profe, me escucha? ¿Me ¿Profe? escucha? No. Ahora sí, yo Tiene escucho. desactivado el audio. ¿Yo? Ahí sí. ¿Ahora sí me escucha, profe? Ahora sí, Caterín. Ah, ya, es que le quería preguntar si es que sabe cuánto van a valer los bonus. Sí, yo les voy Dijo que iban a diciendo... estar- No, porque la verdad es que no hay una regla porque los bonus son como, si tengo alguna buena pregunta, entonces no es algo como que esté dentro del calendario. Ah, Y yo ya. para en particular, Caterín, yo les dije que el que lo tenía bien, de las 5 personas que lo entregaron, una decimita tienen en la prueba. O sea, No, me refería a los computacionales que dijo que iba a subir después de los no, es que controles. tampoco hay regla, dependiendo de cuán largo, Ah, ya. cuán corto, cuán fácil o no, les voy a dar más, pero recuerda que si no los hacen no pasa nada. No, sí. Claro, Gracias, entonces profe. va a depender un poquitito del desafío que sea. O sea, si es poquito trabajo menos, si implica más pega, entonces le vamos a poner más. Entonces, en el momento que lo hagamos, en el momento que lo hagamos y lo publiquemos, le vamos a decir, para que ustedes sepan de antemano y no inviertan tiempo si ustedes les tinca. La idea es que los bonus en general son para aprender, así que aunque aunque se saquen puros 7, igual los incentivo a que los hagan, porque igual les sirve para aprender. Sobre todo que en este curso no tenemos obligatoriamente trabajos donde tengan que usar computacionales. ¿Y cuál es el problema de eso? De que en el fondo en clases, para poder hacerlos en clase, vamos a hacer problemas pequeñitos, porque si no, no tengo capacidad de hacerlo manualmente. Y la gracia es cuando ven un problema que lo programan ustedes en el lenguaje que quieran. Acá le pusimos Python, pero si quieren usar otro lenguaje para estudiar, pueden resolver problemas mucho más grandes, que es como lo que vamos a ver ahora en programación dinámica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a partir hoy día con la extensión de lo que son árboles de decisión. Si ustedes se acuerdan, árboles de decisión, déjenme acordarme cómo pongo una paginita en blanco acá. Árboles de decisión ustedes tomaban al comienzo normalmente, uno parte con una decisión que va a tomar, ¿no es cierto? Porque se imaginan partieran con una incertidumbre. Bueno, ustedes no van a tomar ninguna decisión hasta que conozcan el valor de esa
de esa variable aleatoria. Por ejemplo, van a irse de vacaciones solamente si no tienen que dar el examen recuperativo. Y supongan ustedes que la decisión de irse de vacaciones la pueden tomar después que tengan los resultados del curso. Bueno, ahí la decisión la van a tomar en el momento que sepan los resultados, que es lo aleatorio. Entonces, normalmente partimos con una variable de decisión donde, por ejemplo, imagínense ustedes tienen 3 decisiones, aquí pueden tomar la decisión 1, la decisión 2 y la decisión 3, y le vamos a poner acá en el periodo 1. Después, normalmente en árbol de decisión, ustedes esperaban que conocer el resultado de alguna variable aleatoria. Y acá, en el ejemplo que vimos, volvíamos a tomar una decisión, por ejemplo, en el problema que nosotros vimos de Colaco, que era, podría ser hacer el test, no hacer el test y lanzar el producto, y no hacer el test y no lanzar el producto. Si hacíamos el test, había una segunda secuencia de decisiones, que era, por este caso eran 2 decisiones, lanzar o no lanzar el producto. Sin embargo, y esto lo sabemos resolver, sin embargo, hay problemas donde hay que tomar muchas más decisiones en el tiempo. Entonces, supongan ustedes que yo les digo, mire, si después le va bien en el producto, ustedes lanzan el producto y después les va bien, aquí puede ser que les va bien y les va mal, imagínense que hay otra decisión que tomar. Aquí podría ser si lo internacionalizo. Ups. Ay, ¿qué estoy haciendo? Espérenme un segundo. Bueno, déjenme correr a ustedes mejor de ahí. Ya. Entonces, si lo internacional o no, acá a lo mejor hay, ahora ver, por ejemplo, para hacerlo internacional, a lo mejor ustedes quieren contratar un segundo estudio, que es, hagamos estos focus group, pero en países, a lo mejor en Latinoamérica, en otros países, donde la gente puede reaccionar distinto, le gustan las cosas con sabores más fuertes, más suaves, etc. Y entonces, ahí como me va en el estudio, yo podría tomar otra decisión. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, o sea, el no problema de esto es que está totalmente bien lo que estoy haciendo. O sea, efectivamente, ustedes pueden plantear un árbol de decisión. Pero inmediatamente ustedes pueden ver que si yo tomo decisiones en varios periodos del tiempo, esto me queda inmanejable. Se fijan que inmanejable. Se fijan que en el fondo, cuando hablamos de árboles de decisión, ustedes literalmente los tienen que dibujar. Entonces, ya manualmente, a pesar de que está correcto, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, no podemos, no tenemos, tendríamos, sería totalmente, sobre todo ahora en el siglo XXI, con los computadores, estar usando un rollo de papel para poner el árbol de decisión. Entonces, de aquí está motivado lo que nosotros vamos a ver, que es lo que se llama programación dinámica. Y le puse este título, no hay un buen dibujo para programación dinámica, pero dice el arte de la programación dinámica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para formular estos problemas, a pesar de que hay un background, una materia detrás de eso que nos dice cómo formularlo en multiperiodos, la verdad que para dominar programación dinámica hay que practicar. Como cualquier arte, hay gente que nace con el don y otro que no, pero eso no significa que si ustedes quieren tocar el piano y no son superdotados, lo que van a hacer es practicar mucho. Y esa es mi recomendación en programación dinámica antes de que empecemos. Para poder dominar esto van a tener que hacer muchos problemas y van a ver que después uno empieza a adquirir como una cierta lógica para formularlo. Interrúmpanme, no sé, yo vi sonreír a la Caterina y uno no sabe si es porque se escucha mal. Entonces, cualquier cosa, díganme el nombre porque tampoco los veo. Felipe. ¿Ah? Felipe Ramírez. Estamos viendo una pizarra, no sé si eso quiere que es lo que veamos. No, no quiero que vean eso. Quiero que vean el PowerPoint. ¿No lo están viendo? No. Ah, chuta. Eso me avisan al tiro, chiquillos, ¿ah? Están viendo, a ver,
New share. Ahí ven. No, sigo viendo la No. pizarra. Ay, qué lata. A ver, déjenme partir todo de nuevo. Porque tengo que volver ahí. Ya. Ahí sí o no. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. gracias. Lo que pasa es que cuando pongo whiteboard tengo que volver a la otra cosa. Ya. Entonces, con la programación dinámica, como les decía, hay un poquito de arte, hay un poquito de una exposición a hartos problemas, y después, que es la parte que más ingenieril, donde vamos a tratar de caracterizar los problemas que se pueden resolver a través de esta técnica. La programación dinámica, vamos a ver que no es nada más que una forma de formular un problema de optimización. O sea que no hay algoritmos, no hay nada como muy sofisticado. Es si somos capaces de formularlo en una forma adecuada, el problema es fácil de resolver. Yo les puse, bueno, ustedes tienen el apunte, tienen estas pequeñas cápsulas, pero lo que quiero hacer justamente, en vez de repetir la materia, voy a dar vuelta a esto y vamos a partir nosotros con un ejemplo. O sea, la gracia, chiquillos, ustedes no esperen que yo vuelva a repetir toda la materia, porque si no, no tiene ni un brillo tener estas cápsulas y el libro de texto, e incluso estos PowerPoint. La gracia es que yo trato de pescar la materia y tratar de explicarla desde otro ángulo. Y en este caso en particular, creo que el mejor ángulo es partir con un ejemplo. Imagínense ustedes que esta es una red que conecta la ciudad A con la ciudad J. Y son, desde los arcos que ustedes ven, son caminos, que pueden ser caminos terrestres, caminos aéreos, o sea, esto podría ser incluso que ustedes puedan viajar en avión entre una ciudad a otra. Todo lo que son los nodos son distintos puntos intermedios que podemos llamarlos ciudades. Este es un ejemplo que vamos a encontrar, lo que ustedes vieron en optimización. ¿Cuál es la ruta más corta de ir de A a J? Cada uno de los arcos tiene un número que va a ser el costo asociado. ¿Qué puede ser? Dependiendo de lo que a ustedes les interese minimizar, puede ser simplemente el tiempo, podría ser la distancia entre dos puntos, podría ser a lo mejor el costo monetario, porque a lo mejor algunas rutas, supongamos que están pensando si me tomo un bus, un avión, podría ser a lo mejor dinero, etcétera. O sea, va a representar alguna costo, en un término bien general, que ustedes quieran minimizar. De hecho, para que tengan en mente, estoy seguro que la mayoría de ustedes que andan o que maneja o que incluso a pata, que ahora están todas estas aplicaciones tipo Waze, uno pone normalmente dónde está ubicado y quiere saber la ruta más corta a un punto destino. Y la verdad es que yo no he jugado mucho con Waze, pero yo tenía una aplicación, un GPS, hace años atrás en el auto, en que me daba las opciones. ¿Usted quiere la ruta más corta en tiempo? ¿O quiere la ruta más corta en distancia? ¿O quiere la ruta más corta sin usar carreteras, peaje, etcétera? Entonces, uno elige la función objetivo que quiere. Y ahora el tema es cómo llego de A a J con el camino más corto. Ustedes, me imagino, y alguien que me diga si es cierto lo que estoy diciendo, que en el curso de optimización vieron análisis de redes, grafos, networks, no sé cómo le llamaron, donde encontraban el problema de la ruta más corta. Rodrigo, ¿lo vieron? Perfecto. Entonces, yo les voy a dar una forma alternativa de resolver este problema, porque ustedes lo conocen como un problema de optimización, donde ponen variables enteras, que serían acá, por ejemplo, X y J, sería 1 si arco y J pertenece a la ruta más corta, 0 si no. Y podrían poner un problema de formulación que se llamaría en este caso un problema de programación entera, donde tienen variables binarias y quieren minimizar un cierto camino. ¿Qué pasa ahora
si yo, miren, acá les dibujé la misma red, porque quedó tan plana, es idéntica, porque quería dejar espacio en blanco abajo, ¿ah? Entonces, si yo les digo ahora, a ver, ayúdenme ustedes, y yo les digo, mire, encuentren, ustedes están parados en A, y yo quiero que encuentren la ruta más corta. Una alternativa, que se le llama en inglés greedy, y en castellano normalmente ustedes van a escuchar en los cursos de optimización la formulación, o sea, la resolución miope. ¿Miope en qué sentido? Que uno va mirando, no ve todo el camino hasta J, sino que va tomando decisiones como mirando en forma parcial solamente lo que ve en la siguiente decisión. Entonces, si yo uso ese criterio, elegiría esta como la ruta más corta, o sea, iría de A a B porque me cuesta 2. Después de B, iría a ¿dónde? Iría a F porque me cuesta 4, y de F iría a I y me cuesta 3, y de I iría a J y me cuesta 4. ¿Cuánto me cuesta esa ruta? Me costaría 2 más 4 más 3 más 4. ¿Cuánto me sale eso? Son 5, 9, 13. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la pifia? No sé si Manuel Cortés está ahí con micrófono. ¿Cuál creen que es la pifia de este razonamiento? Hola, profe. Hola. Que no estamos viendo lo que viene después. Porque, por ejemplo, C tiene 3 caminos que son más baratos que los otros adyacentes. Exacto. O sea, el algoritmo se usa mucho, gracias Manuel. El algoritmo greedy se usa en algunos problemas en que resolverlo óptimamente es muy costoso, no sabemos cómo hacerlo. En este caso vamos a ver que tenemos una forma alternativa para encontrar el óptimo que no es nada de costosa. Y lo que dice Manuel es el problema de partir desde A mirando paso a paso. Que yo puedo ir a B, pero imagínense que después de B es una ciudad súper pequeñita con súper pocos vuelos o transporte público, y es carísimo salir de B. Entonces, en realidad es una alternativa que no es buena. Ahora, antes de, para que lo tengan, lo estén pensando, suponte tú que yo cometo el error y voy a B. ¿Se han fijado que a veces están usando el Waze y ustedes se equivocan? Por ejemplo, me pasa típico que cuando uno va a salir de un lugar que es como tiene varias salidas juntas, o sea, va por una autopista y de repente sale a camino a Chicureo, Huechuraba, sigue para el Vespucio Norte, etcétera, Vespucio Sur, que diga, y uno se equivoca. Y uno en esa equivocación llega al punto B. Fíjense ustedes que el Waze lo que hace es que recalcula la ruta más corta. Ustedes de todas maneras quieren ir a J. Y supongan ustedes que la ruta más corta, pues si cuando estaban en A, era primero ir a C. Bueno, no necesariamente cuando el Waze recalcula la ruta se va a devolver a A para seguir a C, ¿no es cierto? Sino que lo que va a hacer es, ok, este conductor pajarón cometió un error, pero ahora recalculemos y digamos, bueno, él ya está en el estado B, ¿qué le vamos a hacer? Ya salió y está en el estado B. Entonces lo que hace es recalcular ahora cuál es la ruta más corta de B a J. Este camino que hizo acá, de A a B, es lo que en los cursos de economía llaman un costo hundido. Ya metieron la pata, o sea, quizás lo peor es devolverse para tomar la ruta correcta, sino que le va a reoptimizar desde B a J. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? Ok, entonces lo que vamos a hacer, y que aquí les voy a hacer un ejercicio primero para desarrollar la intuición y después lo vamos a escribir como lo que ustedes vieron en los apuntes como programación dinámica. Fíjense ahora si ustedes, bueno, cuando llegan a J están felices porque llegaron a su destino. Este problema, si ustedes lo miran, esto tiene distintas etapas. Cuando estoy en la etapa 1 estoy partiendo. Pongámosle acá etapa. Después en la etapa 2 van a estar en la segunda ciudad, etapa 3, etapa 4 y la etapa 5. La etapa 5 en realidad siempre van a estar en J, si es que ese fue el objetivo, ¿no es cierto? Pero imagínense ahora
que yo me voy, y esta es la lógica de programación dinámica, de atrás para adelante. Otro día voy a aprender cómo cambio de color el lápiz. El otro día alguien me enseñó con esto. Hay una forma fácil de cambiar de color, ¿o no? Ya, después voy a hacerlo por un ensayo solita para no perder tiempo. Ya, entonces imagínense que ahora están en este punto. O sea, ustedes ya han tomado la decisión en la etapa 1, fueron a una ciudad en la etapa 2, fueron a una ciudad en la etapa 3 y en la etapa 4 están en una de las dos ciudades, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé en la ruta óptima si la ruta óptima yo voy a pasar por H o por I. No sabemos. Entonces voy a hacer algo que pareciera ineficiente, pero vamos a ver que después es muy útil. Calculemos qué sería lo óptimo si yo en la etapa 4, así lo voy a denotar, en la etapa 4 estoy en H. Y aquí voy a poner qué es mi decisión óptima si en la etapa 4 estoy en H. Si yo estoy en H, ¿tengo alternativa? No tengo. Mi decisión óptima va a ser, vaya directo a J, ¿no es cierto? Porque no hay... ¿Y cuánto me va a costar eso? 3. Pero ahora, si yo en la etapa 4 estuviera en I, mi costo va a ser de 4 y mi decisión óptima, si es que estoy en I, va a ser también ir a J. Entonces, esto imagínense que ustedes están mochileando, carretean y qué sé yo, y partieron en Santiago y quieren llegar a Cochamó en J, y ustedes saben que van a parar en 3 ciudades intermedias antes de llegar a J. Y parten idealmente diciendo yo quiero ir de A a J, de Santiago a Cochamó, pero quiero hacerlo lo más barato posible. Pero la vida del mochilero no es tan simple. Ustedes partieron en A, carretearon, qué sé yo, alguien lo llevó a D y terminaron a lo mejor en D. Y la misma cosa en E, y después despiertan una mañana y se dan cuenta que están en H. Si están en H y quieren ir a Cochamó, no tienen más que tomar el único transporte público que los lleva, que tiene un costo de 3, y lo lleva a Cochamó. Si están en I, la única alternativa es ir a J y pagar 4. O sea, una vez que ustedes de alguna forma llegaron a esa ciudad, óptimo o no óptimo, están fritos. Esa es la decisión que tienen que tomar. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy acá ahora, a la etapa 3? En la etapa 3 nos pasa lo mismo. Yo no sé si mi camino óptimo va a llevar por E, por F o por G. Pero como no confiamos mucho de nuestras decisiones, que de repente partimos con un mapita sabiendo exactamente, pero el camino nos lleva a tomar decisiones que por algún motivo yo en la etapa 3 estoy en E, ¿cuál va a ser el menor costo para llegar a J? Bueno, si estoy en la etapa E, supongan ustedes que llegaron ahí, ¿qué ciudad intermedia? Aquí está Cochamó, aquí están a lo mejor en Ensenada y Puerto Vara, en E están, imagínense que terminaron ahí carreteando en Pucón, en E. Entonces usted dice, bueno, pero en E sí que tengo las dos opciones, y ahí voy a elegir el mínimo. ¿Cuál mínimo voy a elegir? El mínimo entre ir a H, que tiene un costo de 1, pero yo ya sé cuánto me cuesta de ir en la 4 desde H hasta el final. Y si estoy en E, ¿cuál es el costo? Es 4 más el costo de en la etapa 4 estar en I. Y yo voy a elegir el mínimo de esos. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué es la gracia? Que ya lo tengo computado en el paso anterior. Esto es 3 y esto es 4. ¿Cuál es el mínimo de estos dos? 4, ¿no es cierto? Porque estamos comparando entre 4 y 8, y por lo tanto la decisión óptima en la etapa 3, si es que yo de alguna forma desperté en E, en Pucón, pongámosle, ¿cuál va a ser lo óptimo? Acuérdense que esto es ir a H,
esta es la decisión X3 igual a H, y esta es la decisión X3 igual a Y. Por lo tanto, la decisión óptima es ir a H. ¿Dudas hasta ahí? Porque voy a ir haciendo lo mismo en cada paso, y esta es toda la gracia de programación dinámica. Voy a partir de atrás y voy a ir tomando las decisiones, y ahí sí que óptimo, ¿eh? Fíjense, cuando yo estoy en E, lo que dije es, ¿cuál es lo más barato de llegar de E a J? Y yo dije, bueno, voy a comparar de ir de E a H, más lo que me cuesta, que ya lo tenía computado en el paso anterior, más lo que me cuesta de ir de H a J. Y después dije, comparémoslo con la única otra decisión, que voy a voy a I con un costo de 4, y de I voy a J. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, entonces, yo lo que hago ahora es, a ver, a ustedes los tengo que ir corriendo de lugares porque me tapan la visibilidad aquí. Aquí los voy a correr. Ya. Entonces, la etapa 3 ahora yo también podría haber estado en, ¿dónde? F. Y haría lo mismo. En F yo tengo dos alternativas. Puedo ir a H con un costo de 6, más lo que me cuesta de ir de H hasta el final. O de E puedo ir a I con un costo de 3, más lo que me cuesta de I hasta el final. Y esto, nuevamente, este vale 3, este vale 4, y el mínimo acá que estoy comparando, entre 9 y 7, por lo tanto el mínimo eso, y la mejor decisión que yo tomo en la etapa 3, le pongo un asterisco para denotar que es la mejor decisión. Si yo estoy en F, ¿cuál es? ¿A dónde debería ir? Debería ir ahí. Entonces, fíjense que si ustedes en la etapa 3 están en E, lo óptimo es ir a H. Pero si están en F, lo óptimo es ir a I. Entonces, acá quiero mostrarles que en la etapa 3, que es ya hecho desde Santiago, he avanzado a 2 ciudades, si es que por algún motivo la vida me llevó a la ciudad E, programación dinámica, esta formulación me dice qué es lo óptimo de hacer. De ahí en adelante. Si estoy en F, en vez de Pucón terminé a lo mejor en Villarrica, entonces de F lo óptimo es ir ahí. A lo mejor de Pucón lo óptimo era ir a H, que es a lo mejor Ensenada, porque hay un camino interno, mientras que si ustedes están en Villarrica, mejor salgan a la carretera y váyanse a Puerto Vara. ¿Se fijan? Esto es lo que hace el Waze. El Waze podría haber a lo mejor dicho, mire, lo óptimo es una ruta que me lleva por F, pero ustedes por algún motivo se equivocaron, salieron por un exit y terminaron en E. El Waze, fíjense que recalcula, ¿no es cierto? Porque lo que tiene es este tipo de algoritmo programado. Si no hay magia detrás de Waze, de cualquier aplicación del Google, ¿cómo se llama este? Del Maps. No hay magia. Lo que hace es que, ok, recalculando y les da esta nueva ruta. Ahora, lo que voy a hacer es mostrárselo cómo hacemos esto en forma ordenada a mano. Por eso que yo después les voy a dar una tareita voluntaria con el computador, porque si ustedes programan esto, pueden programar, como lo tiene Waze, por ejemplo, que tiene los óptimos entre A y J, pero yo le pongo que están en Bochef 850 y me lleva a Padre Hurtado Sur 505. Y después usted dice, no, en realidad voy a pasar a la casa de un amigo, a la Alameda 800. Y lo que tiene es, estos algoritmos tienen calculado ya los óptimos de cada una de estas rutas. O, si ustedes tuvieran un computador suficientemente rápido, lo calcula en ese momento. Pero vamos a mostrarles cómo lo haríamos a mano en forma ordenadita. Entonces, lo que yo hago es que digo, mire,
siempre ustedes van a partir por la última etapa. La última etapa en estricto rigor es la etapa 5, pero la etapa 5 es trivial, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cuál es lo óptimo que voy a hacer en la etapa 5 si estoy en J? Lo óptimo me cuesta 0, y si ustedes quieren, la decisión óptima en la etapa 5 es, si ustedes quieren, quedarse ahí nomás, si ya llegaron. Así que esa es la que le llamo la condición de borde, es que ustedes ya saben lo que pasa en J. En J tienen un costo 0, ya llegaron ahí. En la etapa 4, lo que yo acabo de hacer, lo vamos a hacer aquí en forma bien ordenadita, con una tabla donde yo voy a decir S4 es, le vamos a llamar el estado en el cual estoy en la etapa 4. Esto, el estado, como ustedes vieron en la material adicional, el estado es qué información yo conozco al comienzo de esa etapa, donde tengo que tomar decisiones, pero que es relevante para la decisión que necesito tomar. Porque el estado es todo lo que se conoce, pero yo podría decir, mire, en la etapa 4 yo estoy en la ciudad H, está lloviendo, el negocio de café en la esquina está cerrado, hay cuarentena, etcétera, etcétera. O sea, puedo tener un montón de información que conozco cuando voy a tomar mi decisión. Pero mi decisión en este problema depende solamente de donde yo estoy parado. O sea, yo estoy en la etapa 4, yo estoy parado ya sea en H o I, y los costos, por ejemplo, solo dependen de donde yo estoy parado. O sea, no me dicen el costo depende de la ciudad donde usted está. Si usted está en Pucón y quiere ir a, perdón, aquí era, creo que era Ensenada, si usted quiere ir a Cochamó, eso es lo que vale el bus. Y si usted está en Puerto Montt y quiere ir a Cochamó, eso es lo que vale el bus. Si yo les dijera, mire, lamentablemente esta gente sube el precio cuando está lloviendo, entonces la variable de estado debería decir, estoy en Ensenada y está lloviendo, estoy en Ensenada y no está lloviendo. O sea, tendría una variable de estado un poco más compleja. Entonces, ¿cuáles son los estados que yo puedo estar en la etapa 4? Lo mismo que hicimos recién, yo puedo estar en H o en I. Este es bien facilita, ¿no es cierto? Si yo estoy en H, mi decisión en ambos casos tengo que ir a J y el costo es 3 y 4, que es lo que teníamos acá, ¿no es cierto? El costo era 3 y el costo aquí era 4. Ya, hasta ahí eso es lo trivial. Veamos la etapa 3, que es la que acabamos de ver en el problema. Yo incluso les voy a hacer la tablita aquí, que está en la página siguiente en todo caso, pero para no estar cambiando de página. ¿Qué tablita voy a hacer en la etapa 3? Yo aquí voy a poner S3, que son los estados posibles en la etapa 3. En este caso es EFG. EFG. Acá lo que voy a poner es qué decisiones puedo tomar en la etapa 3. En la etapa 3, ¿qué decisiones puedo tomar? Dos nomás. Puedo ir a H o a I. Entonces voy a poner mis decisiones aquí. Puedo ir a H, a I. Acá voy a poner cuál es el costo óptimo, que en este caso es el costo mínimo. Si yo en la etapa 3 estoy en ese 3, y aquí voy a poner mi decisión óptima. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evalúo este punto que está aquí? Esta primera celda que está acá. Es lo que acabamos de hacer, que es simplemente poner, si yo voy de E a H, yo tengo el costo total, voy a escribirlo aquí, F3, si yo estoy en S3 igual a E y decido ir a H, ¿cuánto es el costo de eso?
es el costo de ir, voy a subir aquí, de ir de E a H. De E a H tiene un costo de 1, pero cuando yo llego a H, tengo el costo que acabo de calcular en la expresión anterior, que es en S4, voy a terminar en H. ¿Y cuánto vale eso? Bueno, lo tenemos que ir a mirar a la tabla arriba. El costo de ir de H hasta el final, ¿cuánto es? Es 3. Por lo tanto, acá me queda 1 más 3 igual a 4. ¿Cuánto vale ahora esta celda de acá? Esta celda es F3 de S3 igual a E. ¿Y qué pasa si yo tomo la decisión I? ¿Cuánto vale esto? Esto es el costo de ir de E a I más el costo final desde 4, si es que yo llego ahí. ¿Cuánto es el costo de ir de E a I? De E a I vale 4, o sea, este numerito aquí vale 4, y aquí parece que me lo borró la cosa. 4 ahí. ¿Cuánto vale esto? Vale 4 también. Que es este valor de acá. Por lo tanto, si yo tengo que decidir si es que estoy en Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Cómo sacó ese cosa? ¿Por qué decía que ese vale 4? El F4 asterisco. ¿Este de abajo? ¿Sí? Ah, porque te lo dicen ahí. Porque yo voy acá y digo, fíjate que aquí está el F4 evaluado en I, es 4. Este numerito de acá es F asterisco 4 evaluado en I. Ya. Y por lo tanto, aquí, ¿cuál es el óptimo? Dado que estoy minimizando es 4 y la decisión óptima es H. Esto lo tenemos escrito bien aquí más limpiecito. Entonces, veamos uno más y el otro lo hacen ustedes, la otra línea. Si yo estoy en F y quiero calcular este número, este valor de aquí es el costo total, si yo estoy en 3, en la ciudad F, y mi decisión que quiero tomar, estoy evaluando, es qué pasaría si voy a H. Entonces, este es el costo inmediato de ir de F a H, pero después de la etapa de la etapa 4 hasta el final, le tengo que sumar el costo de yo incurriría de ir de 4, en la etapa 4, ir de H a J. Entonces, ¿cuánto vale F? Fíjense el costo de FH. El costo de FH es 6. Entonces, esto vale 6. Y este numerito, ustedes no lo recalculan, lo van a tener calculado una vez. Van a esta tablita y dicen, ¿cuál es el costo de estar en H para llegar a J? Un costo de 3, que es este que está acá. Entonces, acá es 3 y por lo tanto este valor es 9. Pero tengo la segunda alternativa, que si yo estoy en F, quiero evaluar qué pasa si voy ahí. Tengo que evaluar dos decisiones. F ahí, pero ahí en la etapa 4 yo voy a terminar en I. Y por lo tanto, FI, el costo de FI, si ustedes lo miran ahí, es 3. Y este lo tenemos calculado en la etapa anterior, que es el costo de ir de I al final, que es 4. Y esto me da 7, que es el número que tenemos acá. Entonces yo digo ahora, si yo estoy en F, ¿para dónde me conviene ir? Me conviene ir ahí. Esa va a ser mi decisión óptima y voy a incurrir en un costo total de 7. Eso es lo importante. Este F asterisco tiene el costo total. Fíjense que aquí, si yo estoy en F, lo óptimo, ¿cómo leo esto? Si estoy en F, lo óptimo es ir ahí. Estoy en F, lo óptimo es ir ahí. Voy a gastar 3 nomás. ¿Y de dónde aparece el 7? Que después de ahí tengo que ir a J.
Por lo tanto, el F asterisco, evaluado en el estado F y tomar la decisión I, el costo total es 7. Porque ahora sí que no somos miopes, no estamos minimizando que me cuesta menos ir que elijo ir acá porque es 3. Lo que hice implícitamente es evaluar 6 más 3, lo comparé con 3 más 4. Y me conviene ir a través de la ruta I. Lo mismo hago para G, y por lo tanto ahora fíjense, chiquillos, que yo tengo algo calculado donde me dice, mire, yo en la etapa 3, si usted está en la ciudad E, váyase a H. Si usted está en F, váyase a I, y si usted está G, váyase a H de nuevo. Esto es lo que hace, como les decía el Waze, que lo que dice es, mire, usted que llegara a un destino, le está poniendo distintos orígenes y te dice cuál es lo óptimo para cada uno de esos orígenes. ¿Qué pasa ahora? Etapa 2. En la etapa 2, fíjense que vamos a estar o en B, o en C, o en D. No sé todavía dónde voy a estar. ¿Cuál es lo óptimo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos esta tablita. Ay, espérense. Ahí. Esta tablita, donde lo que digo es, ¿cuáles son los estados posibles? B, C y D. Ahora, en cada uno de esos estados hay más decisiones que puedo tomar. Puedo ir a E, a F o a G. Las vamos a evaluar todas y vamos a elegir cuál es la mejor. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en B y evalúo ir a E? Y aquí van a quizás percibir cuál es la gracia de la programación dinámica. Este punto que yo marqué en rojo acá, ¿cómo se calcula? Esta es la función desde el periodo 2, es el costo total desde el periodo 2 hasta el final. Si yo inicialmente estoy en B y tomo la decisión de ir a E. Entonces, ¿cómo lo escribiría esto? Bueno, y aquí viene la notación recursiva que tiene programación dinámica. Si yo voy de B a E, ¿cuál es el costo que incurro? Díganme ustedes, si voy de B a E, el costo directo, el bus que tengo que pagar. 7. 7, ¿no es cierto? Pero ese no es el único costo, entonces yo voy a poner acá el costo de ir de B a E, que es 7, pero como no quiero ser miope, lo que digo, bueno, pero el Waze me va a haber calculado cuál era el costo mínimo desde la siguiente etapa que yo voy a estar en E hasta el final. O sea, el costo cuando yo estoy en B de irme por E, el costo cuando yo estoy en B de irme por E, es esto más cuánto es el costo mínimo de ir de E a J. Y es el que calculamos antes que le pusimos F3 de E. Que la gracia de hacer estas tablitas es que fíjense que ese costo F3 asterisco de E lo tenemos justamente en la tabla de la etapa 4, o sea, esto es F asterisco de haber estado en la etapa 3 en E. O sea, a este costo le tenemos que sumar 4, y por lo tanto esto me da 11 que está ahí. Y así yo les voy a hacer un numerito más, ustedes van a completar la tabla, pero quiero saber si tienen dudas al respecto. Quiero que vean la belleza de programación dinámica, que lo que hace es que fíjense que les voy a calcular este 7, ¿de dónde viene? A lo mejor yo lo encuentro que la belleza, yo sé que ustedes se ríen de esas cosas que uno dice, pero ese 2 estoy en C y la decisión que estoy evaluando es irse por E. Esto de nuevo es el costo de irse de C a E, pero si yo estoy en E, tengo que sumarle el costo hasta el final de E. ¿Cuánto es el costo de ir de C a E? Vamos a tener que aquí back and forth con la cuestión de mirar aquí. El de C
a E vale 3. ¿Se fijan? Este es el costo de ir de C a E directo. Entonces, esto le pongo 3. Pero fíjense ahora, ni siquiera voy a ir a la tabla anterior. Esto es el mismo anterior. Ya lo tengo calculado. Entonces, eso es para que vean que programación dinámica no es algorítmico, no es que desarrolle una metodología de optimización, es una forma de escribir, de guardar la información en forma eficiente. Fíjense que aquí cuando estoy evaluando esta decisión de irme de C a E, yo ya sé el costo directo, pero el otro costo, como voy backwards, voy de atrás para adelante, ya lo calculé una vez y cada vez que yo llegue al punto E, yo ya lo tengo calculado una vez, no tengo que volver a calcularlo. Entonces, fíjense que aquí es súper eficiente y cuando calcule el 8 va a ser el costo directo de D a E, que es 4, o sea, este último es simplemente 4, no, perdón, este último es 4 más el costo que ya lo tenía calculado, que es F asterisco en E, en la etapa 3, que es 4, y de ahí me sale el 8. Entonces, si ustedes, a ver, programación dinámica cuando les digo que es un arte porque va cayendo la teja, como en buen chileno se dice, de a poco. Pero si ustedes logran percibir esto, que computacionalmente, del punto de vista, si yo tuviera que calcular cuando uno dice la complejidad de resolver estos problemas, tiene la gracia es que con el número de periodos crece lineal, porque yo, en el fondo aquí, fíjense, para resolver la etapa 2, no fue más compleja que cuando resolví la etapa 3. El número de cálculo es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque guardé la información acumulada en que yo ya sé cuál es lo óptimo de ir de E hasta el final. Finalmente, porque ustedes originalmente quieren resolver el problema de ir de A a J. Entonces, hacemos nuestra tablita, pero ahora, ¿por qué? A ver, alguien que me diga, están fregados las caras que yo veo. El Vicente fue en salida, a lo mejor estáis fregado, Vicente, porque veo 3 caras. ¿Por qué aquí el S1 yo puse, en todas las tablas anteriores habían varios estados posibles? ¿Por qué el S1 hay un solo estado? Porque la única opción de que salga es de A. Claro, porque ustedes, es lo que se dice, al comienzo conocen la decisión, o sea, conocen en general, les voy a poner después casos donde no se conoce, pero en general ustedes saben que están en Santiago. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es lo óptimo de ir desde Santiago hasta el final? Entonces ustedes acá lo que me ponen es todas las decisiones posibles, ¿no es cierto? Las decisiones posibles pertenecen al conjunto B, C, D, ¿no es cierto? Esas son las que tienen que evaluar. ¿De dónde sale este 13? Bueno, es simplemente el costo desde la etapa 1, si yo estoy en A y tomo la decisión de ir a B, ¿cuánto es ese costo? Este es el costo de ir de A a B, pero ahora, y esta es la choreza de programación dinámica, yo no necesito calcular de nuevo cuál es la ruta óptima. Yo ya sé que si yo llego a B, lo menos que voy a pagar desde B hasta el final es lo que yo calculé en la etapa anterior. Porque fíjense que yo ya sé de esta etapa, si estoy en B, voy a gastar 11. Y la decisión óptima, aquí nos faltó ver este punto, pero que es bastante directo, que acá hay dos decisiones que alcanzan el mínimo. Por lo tanto, es indiferente si yo voy a E o a F. Pero se fijan que yo ya sé el óptimo de ir a B, desde B. Por lo tanto, aquí no vuelvo a calcular nada. Yo digo, ¿cuánto es el costo de ir de A a B? Lo miramos en nuestro árbol. El costo de ir de A a B es 2. ¿Y este de dónde lo miro? Me voy a la tablita anterior. ¿Cuánto es? 11. Porque el costo mínimo, si yo parto en B, es 11. Igual a 13. Después, veamos uno más. Son todos iguales en realidad. Si yo tomara la decisión de ir a C, bueno, es el costo de A a C, lo que yo tengo que pagar ese transporte, ¿no es cierto? De A a C es 4. Pero ahora le sumo
lo que me va a costar de llegar desde C hasta el final. Y eso lo tengo calculado, que es 7. Entonces le sumo, esto es 7, y por lo tanto esto es 11. Recapitulando, acá si ustedes calculan D, también les sale 11, y eso se los dejo de tarea para que practiquen. Entonces ahora yo tengo que minimizar el costo de A al final. El costo de A al final es 11, y la decisión óptima, como hay dos valores en que se alcanza, hay dos decisiones donde se alcanza el mínimo, la decisión óptima es ir a C o D, está lo mismo. Entonces ahora, lo que yo sé, fíjense que antes cuando usamos la ruta... ¿Alguien Dime. me pregunta o no tiene muteado? Ya, la ruta... Bueno, pero dime. ¿Ah? Oye, pongan el mutea, no sé... Profe, usted también lo puede mutear. Lo puedo mutear, pero mutéense ustedes porque me tengo que salir y entrar, entonces... O sea, buscarlo, pero para que se acuerden ustedes... Ya, se lo tengo que mutear. ¿Qué está comprando? ¿Cuál ¿Qué es? está comprando algo? Pero con cargador, toda la weá. O lo escuchamos para que diga algo divertido y quede grabado. Muteo acá. Encontré una weá mejor. Sí, que no. Oye, no encuentro dónde los muteo a todos. Participants, ahí puede ser. Igual. No, estoy en la casa. Mute all. Ya, no lo estamos escuchando nada. Entonces, ahora, varias cosas con este problema. Primero, ¿cómo reconstruimos ahora cuál es lo óptimo? Lo óptimo dice, mire, si usted está en A, lo óptimo es ir a C o D, totalmente indiferente. ¿Cómo sabemos ahora si yo estoy en C, para dónde voy? Me voy a la tablita anterior y me dice, si usted está en C, fíjense que lo óptimo es ir a E. Si usted está en D, a E o F. Por lo tanto, si yo estoy en C, la única alternativa óptima es ir a E. Si yo estoy en D de nuevo, me dice vaya a E o F, da lo mismo. ¿Cómo sé para dónde voy si estoy en E? Me voy a la tablita anterior. Si estoy en E, lo óptimo es ir a H. Y si estoy en F, recuerden I. Por lo tanto, si estoy en H... Estoy en E, me voy a H, si estoy en F, me voy a I, y de ahí no hay alternativa, siempre va a J. Ahora, lo que les dejo a ustedes para que chequeen nomás, vayan poniendo los costos de cada uno de estos arcos y tienen que chequear que en este caso que hay 3 caminos óptimos, todos conducen al mismo costo que es el costo de 11, que es el costo total mínimo de ir de A a J. Otra cosa es... Mire, suponte ustedes que por alguna cosa que le pasó en el camino, en vez de irse a C o D, se terminaron yendo a B, que saben que no aparece en la ruta óptima. Y fueron ahí, no sé, hay tantos motivos cuando uno anda mochileando porque puede terminar en otra ciudad, que imagínense ustedes se fueron a B y terminaron acá. De alguna forma, supongan ustedes que a lo mejor ni siquiera incurrieron en el costo de 2. A lo mejor alguien lo llevó a D y dijeron, ya vamos, arriesguémonos, partimos y estamos en B. Entonces ahora, la ruta óptima no contenía B. Si ustedes se fijan, el B no aparecía en ningún lado. Pero ahora ustedes al otro día se ponen las pilas y dicen, ya, no vamos a hacer más locura, vamos directo a nuestra ruta más corta para ir a Cochamó, pero ya estamos en B, que a lo mejor era Chillán. Entonces, la pregunta es ahora, la embarré porque yo no debería estar en C o en D, ¿qué hago? ¿Me voy a C o D? No, por ningún motivo. Lo que hago es mirar mi tablita en la etapa anterior y digo ahora, si yo estoy en B, lo óptimo ahora es ir a E o F y el costo total desde B adelante me aumentó. Voy a volver a pagar 11, pero supongamos que el otro costo, lo que le llaman un costo hundido, como llegué a B, da lo mismo. Ya ustedes lo incurrieron, lo llevaron a D o a lo mejor se tomaron un Uber y el Uber lo estafó y lo dejó en B. Como sea, ustedes ya están en B. Lo mejor
que pueden hacer, si están en B, es otra ruta ahora. Es de B. Oye, se me volvió a desmutear. B, me voy a E o F. Si estoy en E, ¿a dónde me conviene ir? A H. Y de ahí a J. Y si estoy en F, me conviene ir a I y a J. Ambas rutas tienen un costo de 11 partiendo desde B. Entonces, un poco quiero hacerle notar que esto es lo que hacen todos estos algoritmos GPS que uno tiene cuando calcula una ruta óptima. Cuando ustedes, por razón que quieran, se equivocan o decidieron, iban manejando y de repente se les ocurre pasar al supermercado y se cambiaron de ruta, lo que va a hacer el GPS al nuevo punto donde llegaron les va a calcular. Imagínense, con esta tablita va a decir, ah, ya, pero ahora estamos en este punto y de aquí le voy a calcular la ruta óptima. No lo obligo a deshacer el error. Fíjense que a veces lo óptimo es deshacer el error. Suponte tú que justo vaya a una carretera, deshacer el error es salirse de inmediato y retomar la carretera, mientras que a lo mejor si no se devuelven, tienen que andar 20 kilómetros para encontrar el otro éxito. Puede suceder. Pero en general se recalcula desde el punto óptimo, desde el punto donde quedaron, perdón. Pueden haber harta ruta óptima. Fíjense acá que voy a poner de nuevo una planilla en blanco. Fíjense que acá el problema se pudo escribir como lo siguiente. Yo tengo, esto lo hicimos para los periodos 1, 2, hasta el 5, ¿no es cierto? Uno esto lo podría calcular para los periodos 1, 2, 3, T, lo estoy generalizando, esto es un T mayúscula. Si yo parto por el T mayúscula, es lo que vamos a llamar una condición de borde, porque en general cuando ustedes están de borde, ustedes van a saber qué va a ocurrir ahí con el costo. Por ejemplo, en este caso de la ruta, si ya llegaron a T, es que al periodo T están, normalmente esta parte la van a conocer, o sea, ustedes van a estar en el estado ST y va a ser conocido. En este caso, en el periodo 5 era 0. ¿Cuál es el costo si estoy en la ciudad J? ¿Cuál es el costo de llegar a J? 0. Ya llegué. Después ustedes podrían decir, mire, yo escribo esto para el periodo T. En T se cumplía lo siguiente, fíjense, que yo quiero escribir mi función objetivo, que en este caso es minimizar la función objetivo, pero vamos a ver que pueden haber problemas maximizar. Yo conozco mi estado T, que en este caso era en qué ciudad estoy, y estoy evaluando la decisión XT. ¿Qué es lo que pongo ahí? Bueno, si hay un costo, aquí dije estamos minimizando, un costo asociado a estar en ST y tomar la decisión XT, que en este caso era el costo de transporte. Vamos a ver de inmediato, o quizás el lunes, más problemas de esto. Hay un costo, pero este es el costo que le vamos a llamar el costo inmediato. Pero después hay un costo total desde la etapa T+1 si es que yo estoy ahora en un estado ST+1 que va a ser una función del ST y el XT en este caso, donde fíjense que no hay nada aleatorio, ¿eh? Debería haberlo especificado esto, que en el ejemplo que hicimos, cuando yo tomo una decisión, siempre sé dónde voy a llegar. En este caso particular, era simplemente el costo de ir de ST a XT más F asterisco T+1, y ST+1 era simplemente la decisión que yo tomaba. Era bien sencillo en este caso. Y cuando hablo del caso más sencillo que el que acabamos de ver, de caso determinístico, Caterín, te dejo la palabra en un minutito.
En este caso, el CT más 1 es simplemente el XT. O sea, la información que yo necesito en el periodo siguiente es dónde amanecí. Y dónde amanecí va a depender de la decisión, solamente está determinado por la decisión que yo tomo en T. Catherine, que está con la mano. Profe, ¿qué pasaría si es que hubiera algún camino que no llega al lugar de origen donde estoy yo parado? A ver, al lugar de destino. Esos caminos no los tendría que considerar, ¿o no? Espérate, al lugar dijiste de origen, de destino, dices. Claro, como en la red. A ver, déjame, tengo que cambiarme ahora de nuevo para que me puedan ver la pantalla. Porque, ahí ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí, como si abajo de A hubiera otro camino, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me voy a ir acá. Si acá en A hay un camino, pero que llega ¿para dónde? O hay otro nodo inicial, por ejemplo. Hay un A' acá, un agorro. Claro, que no está conectado con A, por ejemplo. Y que llega a D, por su. Y que llega a D. Claro. Entonces, Ya. cuando voy hacia atrás, quizás llego a gorrito y no, Perfecto. Buena no está pregunta. conectado con el otro. Yo dije que ese 1, de hecho creo que no me acuerdo quién fue el que contestó, ese 1 era A en el problema que resolvimos, ¿no es cierto? Porque no estaba tu agorro. Sí. Entonces aquí van a haber dos alternativas. Tú sabes dónde estás parado. Entonces, el S1, yo sé que estoy en Santiago en mi casa y por lo tanto S1 igual a A. No hay alternativa. Pero alguien podría decir, yo no sé dónde voy a estar cuando parta. Puede ser que me convenga estar en mi casa o a lo mejor un amigo me está invitando a pernoctar en Huechuraba. Y entonces, Huechuraba, esto es como la región, esto es, bueno, pongámosle que estoy en Santiago Centro y aquí estoy en Huechuraba. Huechuraba. Entonces, ahí, Catherine, tú tienes que evaluar qué te conviene más. Y ahí en la tablita, en esta, no hubieses tenido que agregar una fila acá y ver qué pasa si estoy en agorro. Y hacer el mismo cálculo. ¿Cuánto me cuesta ir a B y de B al final? ¿Cuánto me cuesta ir de agorro a C? Y ahí tú vas a tener dos costos, dos decisiones distintas. Dos estados distintos. Y ahí tú tienes varias alternativas. Tú dices, mire, me conviene más, me sale más barato si yo parto en A. Me sale más barato si parto en agorro. O puede ser que la realidad es que es incierto. Tú decís, mire, yo ya tengo calculado y es medio aleatorio. Si mi amiga celebra el cumpleaños, me voy a ir a pernoctar allá y me quedo a dormir para partir de agorro. ¿Te fijas? Pero la condición inicial, en general, tú la vas a conocer. Tú vas a saber si está en A o en agorro. Si es que tú no supieras, suponte tú que tus amigos te van a hacer una talla, te van a amarrar los ojos y te van a dejar al azar en A, en tu casa o en la casa de tu amiga. Entonces, ¿tú qué tendrías? Vas a tener un costo óptimo y decir, ¿cuál es el costo total? Vaya a tener que calcular un costo esperado, que sería la probabilidad de estar en A por F asterisco 1 de A, más la probabilidad de estar en agorro por F1 asterisco de agorro. ¿Te fijas? Pero ahí es porque, chuta, tú estás planificando tus vacaciones y tú decís, mire, en este minuto no sé, tengo una probabilidad A y una probabilidad gorro estar en cualquiera de los dos lugares. Entonces son las dos opciones. O es aleatorio cuando tú tomas la decisión o la mayoría de los casos, en el momento que uno parte con su toma de decisiones, uno sabe dónde está parado. Perdón. ¿Otra pregunta? Porque Ignacio tiene la mano No, levantada. pero voy después del Ignacio, no se preocupe. Hola. Hola Ignacio, cuénteme. Primero quería pedir disculpas porque se me quedó abierto el micrófono, parece, y yo no me di cuenta. Ya, pues cuenta que estáis comprando por lo menos. Un amigo me está preguntando qué onda un celular y ahí lo estaba aconsejando un poco. Porque yo Una escuché, tontera. Espero no haber dicho alguna grosería. yo escuché que te estaba preguntando cuánto cobráis por hacer las pruebas de optimización. No, esa era otra conversación. Esa era otra, pero se filtró. Ya, cuénteme la pregunta. Profe,
Ya que en la clase partimos cuando el proceso lo estábamos mirando hacia adelante y no fue óptimo, y después partimos hacia atrás y buscamos un óptimo. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si puedo ir buscando el óptimo como desde adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante en un solo proceso? A ver, ¿cómo? Mira, de hecho yo no lo voy a ver porque aquí estamos en un brochazo de esta materia, pero hay formas de resolverlo de adelante para atrás, pero no como lo hicimos delante. Eso que hicimos delante, que es greedy, viéndolo mejor, eso conduce a un subóptimo. Pero yo solamente le voy a decir lo tradicional, que es de atrás hacia adelante, porque en el fondo uno va calculando. Es más sencillo porque uno dice, bueno, si estoy en H, ¿qué es lo óptimo para llegar acá? Si estoy aquí, ¿qué es lo óptimo para llegar acá cuando ya tenéis calculado esto? Y tú propones cómo partir por los dos lados, no te entendí muy bien. Mi pregunta era, por ejemplo, ¿qué pasa si me dejan en E y tendría que averiguar cuál fue la ruta óptima para llegar a E y después para continuar de E y terminar mi camino y llegar a J? Ya, ahora, aquí al final del día ustedes son ingenieros, así que tienen que preguntar en qué caso yo quisiera saber eso. Si yo me dejaron en E, no tengo idea si pertenece o no a la ruta óptima. ¿Cachai? O sea, no sé cuál era la ruta óptima, pero yo estoy en E. De llegar de E a J sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Porque ya teníais calculado todo el problema y por lo tanto tú simplemente dices, yo estoy en E, ya sé que el óptimo es de E irme a H y de H a J. Así que esa respuesta es fácil. Ahora tú dices, la pregunta es, ¿cómo llegaste a E? No tengo idea, pues a lo mejor estabas copeteado y te llevaron tus amigos y te llevaron por cualquier ruta. Pero la pregunta que tú querías hacerme, ¿cuál hubiese sido la ruta óptima de A a E? Claro, eso. No te entendí la pregunta que tú quieres responder ahí. Sí, esa es mi pregunta. ¿Cuál habría sido mi ruta óptima sin haber hecho el camino hacia atrás? O sea, la pregunta es, con lo que nosotros tenemos resuelto aquí, tú no puedes saber cuál es la ruta óptima de A a E, porque nosotros siempre tenemos Ya, correcto. hasta el final, que es J. Tendrías que hacer el cálculo de nuevo, que es simplemente resolver este problemita, que sería un problemita más pequeño, que sería este problema, y decir cuál es lo óptimo de ir de A a E. Y lo tendrías que hacer, si es un problema muy cortito, de 2 periodos, lo podrías resolver, pero ahí podrías calcular, porque cuando calculas de A a J, hay rutas que pasan por E, pero tú no puedes. A ver, espérate, déjame ver si podría recalcularlo, déjame ver. Si yo estoy en E, no, porque cuando tú estás calculando para adelante, por ejemplo, está en B, dice yo me voy por E porque después de E puedo llegar en forma barata a J, entonces no lo puedes reconstruir. Pero ojo, que es una pregunta que en una situación realista en realidad no veo cuando uno se la pudiera querer hacer, salvo que sea como curioso intelectualmente y quiere saber cuál es la ruta óptima de A a E, pero con los cálculos que hicimos no la puedes saber, tienes que recalcularla. Yo puedo siempre saber desde cualquier punto hasta el destino, pero no al revés. Si yo estoy en F, ¿cuál es lo óptimo para llegar a A o de A a F, si tú quieres? Esa no la tenemos calculado, porque siempre le fuimos agregando cuando llegamos a F el óptimo hasta J. Claro. Mi pregunta iba porque yo me imaginé el caso de, ya, por ejemplo, yo quiero, siguiendo en la línea de lo que usted decía, llegar de aquí a Cochamó, pero ¿Ya? yo sé que entre medio quiero hacer una escala que sé que me va a sacar de mi camino óptimo, por ejemplo. No sé, voy a ir claro. no sé, al norte y después me tengo que ir para el sur, una cosa así. No, es que ahí entonces vas a tener que resolver 2 problemillas. Ya, Si ¿qué es lo tú que usted dices, estaba planteando aquí? Separar la cosa. claro, tú dices, quiero ir de Santiago a Cochamó, la forma más barata, pero estoy obligado a pasar por Salto Laja. Entonces, Claro. eso vas a tener que calcular cuál es lo óptimo hasta Salto Laja y después de Salto Laja a Cochamó. Ya, ok, correcto. Porque de hecho, si calculáis de Santiago a Cochamó, puede ser que Salto Laja ni siquiera esté en la ruta óptima. Claro. Si está en la ruta óptima, ahora, un consejo ya más ingenieril, pues práctico. Uno mira la ruta óptima. Si la ruta óptima contiene el paso intermedio, no tenéis nada que recalcular, porque sabéis que no hay forma de llegar más barata a Cochamó.
Y de paso estáis visitando la ciudad E, que es tu Salto en Laja, tu ruta intermedia. Pero si no la contiene, vaya a tener que recalcularla. Porque te estáis saliendo la ruta óptima, así que va a ser más caro. Porque si hubiera sido más barato, te hubiera parecido como ruta óptima. Esa es la demostración matemática intuitiva, ¿no es cierto? Si la ruta óptima contiene ese punto, quiere decir que si no lo contiene, y estoy obligando a que pasemos por ahí, esa ruta total de Santiago a Cochamó tiene que ser más cara porque si no me hubiera parecido como ruta óptima. ¿Aclara la pregunta, no? Sí, profe, muchas gracias. Ya, de nada. Caterín, ¿tú tenías otra pregunta o se te quedó la mano arriba? Ahí sí. ¿Qué pasaría si es que hubiera, por ejemplo, un G' que estuviera conectado con I, pero que no estuviera conectada con el estado anterior, por ejemplo? Que estamos aquí. Claro. ¿El Claro, algoritmo va a tomar en cuenta todos los puntos o el G' lo va a descartar porque no tiene el ninguna otra G', por conexión? ejemplo, aquí no puede estar tú no puedes, o sea, fíjate cómo está, como lo dibujamos, ¿ah? El G' no está conectado con A, así que no hay forma de llegar desde A a G'. Entonces la única alternativa sería que yo puedo llegar desde donde partía G'. Por ejemplo, Ya, y tenemos que hacer esa distinción en el algoritmo entonces. claro, Solamente tomar porque nodos conectados con otro. fíjate que G', ahora con la pandemia podría ser un buen ejemplo. De G' te permiten ir ahí, pero no hay forma de llegar de Santiago a G' porque están todos los aeropuertos y las rutas cerradas. Entonces, eso no parte tu ruta óptima porque no podéis llegar a G'. Entonces, tiene que ser, uno considera los puntos donde en el fondo tengan conexión. Ahora, si tú, Caterín, me preguntáis, pero profe, si estoy programando esto, ¿cómo lo hago? Bueno, tú puedes poner acá un arco que tenga un costo infinito. O, en términos prácticos, si yo le pongo acá 1000, ya nunca me va a elegir esa ruta nomás. Ah, ya, gracias, profe. ¿Entendido? O sea, hay que distinguir de repente, si a veces para programar uno dice, ay, me complica más distinguirlo que algunos tienen dos arcos. Imagínate que aquí hubiera esta que no existe. Entonces digo, ay, ¿sabes qué más? Mucho más fácil cuando programe esto, le pongo los arcos que no existen, costos infinitos, entonces sí, infinito me refiero que es como un orden de magnitud más grande que todos los otros costos, nunca te va a salir. No, claro. Claro, entonces, ya. esa es una forma ahora como más ingenieril de programar estas cosas. Como Ya, tú dices. gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Mire, yo pensaba hacerle otro ejemplo ahora. Lo único que quiero, pero no alcanzamos, que viene, de hecho, le voy a subir el PowerPoint porque no está aquí, pero lo que quiero que se queden con esta clase es que además de esta forma recursiva, fíjense que, voy a volver acá, la forma recursiva que escribimos, fíjense que f de t es función de f de t más 1. Como no conozco la condición de borde, cuando yo pongo f de t acá, si yo le pongo t menos 1, es conocido, porque esto es un costo conocido, y este f de t es conocido. Y por eso que se puede resolver en reversa. Después, t mayúscula menos 2 va a ser función de t mayúscula menos 1, pero ese lo voy a tener calculado del paso anterior, en reversa. Lo que hicimos hoy día, eso sí, fíjense una cosa que quiero resaltar, que el estado en T más 1, que en este caso era, yo parto en la ciudad A y tomo la decisión de ir a B, el estado en la etapa 2 es B, o sea, yo sé que estoy en la ciudad B. Y ese supuesto es que estamos haciendo lo que se llama programación dinámica determinística. Lo que vamos a ver en las clases que vienen es cómo incluir incertidumbre, porque yo podría, en este ejemplo es un poco más rebuscado, pero yo podría decir, mire, yo tomo la decisión de ir a B, porque me cuesta 3, pero en realidad voy a llegar a B con una probabilidad 0.9 y con una probabilidad 0.1 voy a llegar a C porque hay una probabilidad 0.9 que lleguemos allá y haya un desvío del tránsito porque están construyendo un nuevo puente. Entonces, eso es lo que yo le vamos a llamar, va a ser idéntico a la estructura de las tablitas y todo, pero donde la decisión que yo tome y el estado en que estoy me va a llevar a un nuevo estado que va a ser un poquito incierto.
es un poquito mucho incierto. Por ejemplo, yo podría decir, me gané ahí trabajando en el verano 1 millón de pesos. Voy a tomar la decisión de meterlo voy a comprar, me dieron el dato, voy a comprar acciones. El Estado, en el periodo 2, es cuánta plata tengo para volver a invertirla. Y cuánta plata tengo, sí depende que partí con 1 millón. Si partí con 1 millón, probablemente no voy a terminar con 100. Depende de mi decisión. La metí en acciones de, por ejemplo, Zoom. Chuta, antes de la pandemia, ahora al final, ¿cuánta plata tengo? Era totalmente incierto. O sea, tenía desde que podrían no subir nada hasta que subieron un montón. Entonces, hay un elemento aleatorio que no podemos controlar, que nosotros tenemos un estado, una decisión, pero hay algo aleatorio que influye en cómo va a evolucionar nuestro sistema, que va a estar fuera de nuestro control. Y queremos ver el mismo problema ahora, pero ¿qué pasa si agregamos esto? En este caso, que es un poquito más rebuscado, sería, yo tomo la decisión de ir a una ciudad, pero no voy a llegar a esa ciudad con certeza, sino que hay una probabilidad que terminen las otras, y es porque a lo mejor cuando yo me subo a la micro, que ha pasado, al bus, me subí al bus equivocado, o había estaban arreglando el camino, que a veces pasa en Waze, uno de repente llega y el Waze no sabía que la calle le habían cambiado el tráfico momentáneamente. Entonces, ¿cómo tomo las mejores decisiones cuando sé que me enfrento a esa incertidumbre? Y eso vamos a ver en lo que se llama programación dinámica estocástica, que es una de las más, probablemente como ingenieros nos vamos a encontrar en esos casos. Y ahí les voy a contar algunas aplicaciones reales de este problema. ¿Alguna otra pregunta para quedar hasta acá? ¿Martín? Hola, profe. Hola. ¿Tenéis la manita arriba por eso? Sí. No, Ya. se la razón. Nada, que quería preguntar, porque ahora lo que vimos fue programación dinámica determinista, ¿cierto? Exacto. Porque no hay ninguna fuente de incertidumbre. Y la cápsula que subió como con Denis Saure. Sí, esa cápsula hablaba de programación dinámica estocástica. Es que mira, la verdad de lo que vamos a ver es que la determinística es un caso particular de la estocástica. Porque en el fondo basta decir que la probabilidad de que ocurra el evento X es 1 y todas las otras probabilidades son 0. Entonces, en realidad, si yo quisiera, podría haber pasado puro estocástica y decir, mire, cuando la distribución de probabilidades en el fondo es 1 para un evento y todo lo demás son 0, se transforma en determinística. A mí me gusta hacerlo así, partir con un ejemplo determinista, porque es más sencillo de explicar, de que ustedes lo entiendan, pero en las próximas clases vamos a empezar a meterle la incertidumbre. Pero van a ver que todo es idéntico, salvo que ese t más 1 ahora, en vez de ser un valor bien definido, lo otro también va a estar bien definido, pero va a ser una variable aleatoria. Ya, vale. Muchas gracias, profe. Ya, oye, cuando me quieran preguntar algo, alguien hablen también, porque yo no veo toda la pantalla, sino, entonces, si hay manitos arriba y no veo toda la pantalla, no les voy a preguntar. Entonces, si nadie me habla ahora... Profe, igual las personas con las manitos tienen como prioridad, así que van a subir, así que les va a aparecer. Ah, qué buena. Gracias, Catherine, por esto, porque yo siempre decía, chuta, me ponía nervioso y estaba revisando todos los participantes y obviamente no era muy eficiente. Suben a la pantalla. Ya, después entonces. Bueno, chiquillos, nos vemos el lunes. Vamos a partir a la hora, pero no tener problemas porque acuérdense que después el viernes es feriado, así que estamos bien con el programa, pero igual nos pusieron la prueba, creo que en la semana 5, entonces si necesitamos reforzamiento, los auxiliares van a hacer más clases. Si ustedes, yo les voy a poner una sesión de preguntas, dudas, así que para que no nos estresemos, porque viene la Semana Santa y después creo que viene la semana de receso, vamos a remate. Ok, nos veremos entonces el lunes. Que tengan buen fin de semana encerraditos. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Chao, chao.